soy mamá de Santiago. Ajá. Santiago tiene 9 años y tiene el síndrome de Sotos. ¿Y qué grado va a cursar ahorita? Él va a cursar tercero de primaria en el Instituto Pierre Faure. Bueno, platicando un poquito la historia de cómo fue, es un síndrome muy poco común, entonces sí fue un poquito tardado el diagnóstico, pero cuando tenía 7 meses de edad, lo llevamos con un neurólogo y él hizo una serie de pruebas. Como nació un poquito antes, nosotros pensábamos que iba un poquito atrás en su desarrollo por ese nacimiento temprano, ¿no? Pero en realidad este neurólogo nos dijo que no, que él veía algunas otras cosas y que iba a estudiarlo, y sí nos llamó como a la semana y ya nos dio el diagnóstico de síndrome de Sotos. A partir de ahí, en cierta forma fue fuerte, fue duro, pero a la vez fue un descanso, porque es muy bueno saber qué es lo que tiene y aplicarte a ver qué han hecho otros papás, investigar sobre el síndrome y pues tratar de darle lo mejor para que él crezca lo más feliz y tenga el mejor desarrollo, ¿no? Okay. Entonces, ¿cuáles han sido como las áreas fuertes y las áreas bajas en cuanto a su desarrollo o habilidades? Bueno, él desde chiquito tuvo un crecimiento acelerado, entonces su aspecto físico es de un niño más grande y su desarrollo psicomotor grueso y fino pues iba más atrás, así como también su lenguaje y el aprendizaje ha ido un poquito atrás, ¿no? Desde chiquito yo me dieron una serie de ejercicios, de masajes que tenía que darle para subir el tono muscular. Primero lo más importante era ayudarle en su tono muscular. Entonces, y pasarle muchos estímulos visuales, auditivos, cantarle, y como los masajes eran 2 veces al día, en la mañana y en la noche, le tenía que dar masaje en todo el cuerpo. Entonces, primero fue esa parte de niño, fue ayudarlo a primero que fuera sosteniendo la cabeza, que se sentara, que caminara, a que aprendiera los estímulos, a que tratara de balbucear y de hacer algunos sonidos, y fue motivarlo a todo eso, ¿no? Santiago es el quinto, entonces tiene 4 hermanos arriba que desde chiquito lo han ayudado mucho y le han dado un trato, yo creo que muy normal, muy natural, que eso le ha ayudado mucho a él y siempre se ha sentido muy querido, y hemos tratado de todos como familia, tanto mi esposo y yo como mis hijos, de ver que él es una persona que tiene a lo mejor capacidades diferentes, pero que también tiene muchas virtudes y muchas cosas que aprender. Y a lo mejor el hecho de que tengamos 5, bueno, ahorita ya tenemos 6 hijos, pero el hecho de que tengamos varios hijos nos ha enseñado, hemos podido ver que en realidad cada persona y cada hijo tiene muchos retos que vencer y muchas cosas que lograr y aprender, y también todos tenemos cosas que se nos dificultan. Entonces yo creo que Santi a lo mejor hay cosas que le van a costar más y le han costado más, pero las ha ido superando, y como los demás tiene muchas cosas, muchas virtudes que nos enriquecen como familia y que sus hermanos también aprenden de él. ¿Cómo crees que ha ayudado el que él vaya a la misma escuela que todos sus hermanos y que dentro de la escuela se haya hecho una integración? ¿Cómo crees que le ha ayudado? Pues yo creo que eso ha sido muy bueno, porque en primer lugar el colegio ya lo quiere, ya lo conocía por sus hermanos, entonces cuando llegó a él yo creo que se sentía muy en casa. Los maestros y Marta y Mari Carmen y todas las maestras, pienso que han sido un apoyo muy grande, siempre han estado muy cerca, muy al pendiente, y yo creo que desde el principio también en el colegio fue un trato muy, muy natural, muy normal. Sus mismos compañeros también, yo creo que sí, a veces lo ven más grande, ven que tiene una monitora que lo apoya, sí ven ciertas diferencias, pero a la vez ven que es un niño con el que se puede comunicar perfectamente bien, que se entrega, que es cariñoso, que es amigable, que se esfuerza en hacer las cosas. Entonces yo creo que aunque él tiene ciertas dificultades, los amigos y los maestros han sido un gran apoyo para él. Bueno, ¿qué sugerencia le podrías dar tú a otros papás
y a otras maestras, ¿no? De cómo trabajar ante las necesidades de algunos alumnos. Bueno, yo creo que sí es súper importante el apoyo en la casa. Por ejemplo, bueno, Santi todos los días llega, hace su tarea y sí trabajamos un rato juntos, y vamos viendo algunas cosas que se le han ido dificultando. Primero eran las letras, los números, luego empezó a leer ya las palabras, hiciera como un pequeño repaso. Y si era un ratito, o sea, no era mucho tiempo, pero si era un ratito todos los días, ¿no? Este nuevo ciclo escolar pues vamos a continuar con lo mismo, ¿no? Después de hacer la tarea, un rato de leer, de repasar algunos números, las letras, o de hacer algunos ejercicios de memoria. También es muy bueno jugar con ellos juegos así como memoria, como lotería, como de estos juegos de encontrar figuras. Entonces todo ese tipo de juegos que se juegan a veces en familia son muy buenos para ellos, y yo creo que les sirve mucho porque además es jugando y lo hacen más divertido, ¿no? Mi nombre es Lucia Aguilar, fui maestra de segundo de primaria y le di clases a Santiago. ¿Qué fue lo que tú hiciste cuando supiste que Santiago iba a ser tu alumno? ¿Cómo identificaste las necesidades que él tenía? Bueno, primero hablas con la familia y ellos te cuentan un poco, ¿no? Investigas lo que tenía, que él tiene síndrome de Sotos. Y las características, como muy general, es que tiene un tono muscular muy débil, aunque eso no interfiere con su forma de trabajo. Tiene problemas memorizando cosas que no le son significativas y alguna discapacidad intelectual, pero no es muy severa. Ok. Bueno, a partir de la información que tú recabaste, ¿cuáles fueron las adecuaciones que hiciste más significativas a lo largo del ciclo? Bueno, dimos mayor importancia a materias como español y matemáticas. Y a él, por ejemplo, historia le cuesta mucho trabajo porque no logra bailar su vida con lo que veía en las clases. Entonces, ortografía también. Tiene muy bonita letra y buena ortografía, pero no entiende las reglas. Entonces, dejamos un poco de lado eso y trabajamos sobre todo con matemáticas, con los números, con sumas, con comprensión de unidades y eso. Y español, lectura. Okay. Y por ejemplo, con algunos temas que revisaban, ¿cómo hacían la selección de cuáles eliminar y en cuáles profundizar un poco más? Según la importancia, bueno, yo me basaba como en lo que él iba a necesitar después, porque era más importante que era segundo de primaria y solo sabía números del 1 al 20. Era más importante eso que Santiago supiera, por ejemplo, todas las clasificaciones de animales. Entonces nos enfocamos primero en las cosas como más básicas, más sólidas. Veíamos, por ejemplo, para formación cívica y ética, eso sí lo trabajábamos porque eran temas que ayudaban a su socialización, o sea, el participar democráticamente, el trabajar en equipo y todas esas cosas, les dábamos mayor prioridad porque él es muy tímido. Entonces también eso le daba la oportunidad de colaborar con sus compañeros, de dar su opinión. Y historia eran principalmente las fechas más importantes, o sea, el 16 de septiembre, la revolución, cosas más grandes, no veíamos fechas pequeñas. Ok. ¿Cómo enseñar a Santi? Bueno, hay que enseñarlo, hay que tener paciencia porque él tiene un ritmo mucho más lento. Y bueno, depende de la materia. En matemáticas tienen que ser materiales a lo mejor colores o cosas que él pueda ver y pueda contar y pueda ver la cantidad. Sobre todo, por ejemplo, a la hora de hacer las sumas y las restas, eso le ayuda mucho. Por ejemplo, en español tenían que ser, o bueno, en general, hasta en los exámenes, las guías o las instrucciones tienen que ser más cortas y más precisas. Y hay que se cansa. Entonces tienes que estarlo acompañando, pero no presionarlo a que termine como sus compañeros. Ok. ¿Qué otro tipo de estrategias utilizaste para enseñar a tu niño? Bueno, yo me apoyaba bastante
en sus compañeros. Ok. No a todos les gusta o no se les facilita, pero muchos eran muy buenos ayudándole. Y hasta lo hacían que entendiera más, por ejemplo, las fechas, que en ocasiones no lograba retener, ellos se las explicaban de una forma que sí lo hacían, o lo ayudaban a resolver sumas o a resolver las actividades dentro del salón muy tranquilamente y él no se sentía presionado. Ok. Bueno, me decías que los materiales que utilizabas eran como materiales concretos. Sí. Pero ¿cómo hacían los materiales o quién era el encargado de tenerlos? Ah, bueno, eso los tenía que hacer yo y tener yo. Pero, por ejemplo, hay materiales, yo tenía cubitos, por ejemplo, para contar. Y eso me sirvieron, tanto para que se aprendieran los números, como para suma, como para resta. O sea, es como, lo hice una vez y ya de ahí me duró el resto del año. Ok, y como habías mencionado en la descripción que era un poco tímido, ¿cómo trabajaste esa parte? Porque es algo importante también. Bueno, la parte, primero era que se controlara, porque él, también parte de su característica es que sus emociones son muy en grande. Entonces, él muy dispuesto, empezamos a que él lograra controlarse, y de ahí a que trabajara, por ejemplo, en parejas. O que algún compañero le explicara, o en ocasiones que él explicara a sus compañeros, porque sí tiene esa capacidad. Que pidiera cosas, porque hasta pedir un lápiz era como, ay, me da pena. Entonces desde ahí, no, oye, pues necesitas un lápiz, bueno, ve y pídelo, y ellos se lo prestaban muy bien. Es algo que todavía tenemos que trabajar, pero sí ha mejorado bastante. Ok, muy bien. Y por último, ¿cómo fue la evaluación para él? Bueno, todos los exámenes de él, generalmente, bueno, excepto en matemáticas, se puede decir que veía los temas que sus compañeros veían. Entonces, las instrucciones eran más precisas, eran menos aciertos. O sea, por ejemplo, si a un niño se le ponían 10 sumas, a Santiago se le ponían 5, 4 o 5. Que él pudiera resolver sin que se agobiara y sin que su mente se cansara. Y también, por ejemplo, sabe y es capaz de contestar opciones múltiples, pero para él es mucho más fácil que si tiene el conocimiento contestar una pregunta abierta. Entonces eso sí, así. Ok, muy bien. Y por último, ¿qué sugerencia tú le podrías decir o le podrías dar a un próximo maestro que pudiera tener a un niño como él o como cualquier otro con discapacidad intelectual? Bueno, primero tienes que tener paciencia y aceptar que no va a ir al ritmo, pero no significa que no pueda o que no vaya a aprender o que no le interese. Y estar atento a lo que él va presentando como necesidad y apoyarte con los niños del salón, porque ellos hasta aprenden más. O sea, el poder explicar lo que aprendieron nos ayuda a aprender más, a aprenderlo mejor. Bueno, y otra cosa importante es tener una actitud fundamental, que eso para mí significa el tener la paciencia y el tener la voluntad y el gusto porque el niño aprenda. Entonces eso significa que a lo mejor va a controlar un poco el enojo que nos puede producir o la frustración que nos puede dar que grite dentro del salón o que se distraiga fácilmente, que tenemos que esperar. Y eso aplica también no para alguien con necesidades especiales, sino para todos los niños. Y también, bueno, significa el tener el interés por preparar el material y organizarte, porque no es tan pesado si observas bien cuál es la necesidad y la planeas. Entonces a partir de ahí es como el material que digo que tenía de matemáticas, me sirvió todo el año. Entonces lo haces una vez, lo haces bien organizado y no se necesita más.